Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos una noche más y hoy va a ser pues una noche multitudinaria porque estamos 4, 2 matrimonios. Hoy esto es inédito, ¿eh? Esto no ha pasado nunca, ¿verdad? ¿A que no? Pues no, la verdad que es un privilegio estar aquí con este matrimonio bien avenido que vive en Guadalajara pero que está aquí en Madrid providencialmente. Ha venido a hacer un periplo mariano por todos los santuarios e iglesias en España. Covadonga, ¿no? El Pilar, por supuesto, Torre Ciudad también, ¿no? En Huesca. Así es. Maravilloso. Así que vamos a presentarlos, Paloma. Bueno, pues son Karen y Pablo. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, rezamos al Espíritu Santo para que no digamos tonterías y sea el Espíritu Santo el que nos ayude pues en esta conversación que vamos a tener esta noche tan especial, ¿verdad? Así que bueno, que queráis, que rece uno u otro, sois una sola carne, ¿verdad? Claro. O los dos a la vez, ¿no? Como queráis. Como queráis. Aquí como no hay nada preparado, ¿verdad? Va todo, sí. Así va. Muy bien. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias primero que nada por recibirnos aquí, a Pablo y a mí. Gracias Paloma, gracias Chema, Borja, gracias. Nos encanta este refugio. Los privilegiados somos nosotros. Sí. Bueno, y somos los primeros también. fans. Es recíproco. Claro. La verdad que es recíproco. Pero me ha llamado la atención, ¿no? Porque tú pensabas que Paloma se llamaba Refugio. Sí, Ay, qué estaba gracia. a punto de decir, hola refugio. Ya lo dije antes fuera Bueno, de ya lo cámaras. dijiste, ¿no? Sí. Claro, yo dije, ella es refugio. Es que es curioso porque los comentarios ponen, muchos de ellos, señor Refugio. Piensan que el refugio soy yo, ¿no? Pero, Claro. Y veníamos de allá de México, del refugio de Zavala, pues Claro. dijimos, pues ya está, ella es claro, refugio. es la casita esa, ¿verdad? Que es donde encuentras el consuelo y la esperanza y la paz en estos tiempos tan truculentos. Exactamente. Y sí lo encontramos, porque desde Guadalajara, México, nosotros, después de rezar por las noches, nos gusta ver su canal. O sea, nos gusta, nos disfrutamos este canal, las charlas con el padre Javier Lozón y con todos los invitados que tienen tan espectaculares y nos encanta siempre ponernos al día. Así que estoy encariñada con este refugio porque yo lo veo todos los días. Pues estáis aquí ahora y os lo agradecemos un montón que estéis aquí. Y bueno, pues yo creo que esto ha sido providencial, porque vuestra historia es, os iba a decir, parecida a la nuestra, ¿verdad? Distinta, cada uno, bueno, Dios para cada uno tiene su momento y su momento, ¿no? De que lo llama por su nombre y lo sigues, ¿no? Y a nosotros nos pasó algo parecido, hace ya pues 2009, 5 de agosto de 2009. Entonces, pues no sé, me gustaría empezar, pues Karen, Pablo, como queráis, pues que nos contarais un poco, porque claro, o sea, cada uno habéis tenido vuestra vida, vuestra trayectoria, ¿verdad? Que Dios ha ido haciendo y que os ha ido uniendo, ¿no? Pablo, curiosamente, me ha llamado la atención. Tú naciste en Santiago de Compostela. Correcto. Tú eres de Guadalajara, Karen. Sí, Y os Zapatilla. casasteis en la Catedral de Santiago de Compostela. Nos Exacto. casamos en la Tuvimos catedral. Increíble, la cómo dicha. hace Dios las cosas, ¿no? Exacto. Pues a ver, contarnos, ¿cómo las hace? Bueno, empieza si quieres con cómo llegaste a dar la pastoral y todo, porque todo inicia a partir de ahí Bueno, un poco, ¿no? voy a resumir un poco mi historia porque queremos hablar más bien de los dos. De hecho, tenemos un tema juntos que hemos dado en distintas plataformas que se llama Cuando el agua se convierte en vino. Y es el testimonio que damos juntos. Porque realmente, bueno, es donde se juntan dos testimonios, dos caminos, que ya podemos decir conversión, pero realmente la conversión es todos los días. La conversión es un camino de todos los días. Nadie está convertido al 100%, pero creo que juntos vamos caminando. O sea, vuestro milagro es como el de Caná, ¿no? Exacto, como en la boda de Caná. Y es que así ha pasado en nuestra vida. Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Y bueno, yo viniendo de un camino de fractura, porque bueno, soy la primera de 3 hijos, una infancia feliz, pero en mi casa hubo infidelidad.
hubo alcoholismo, hubo un hijo que nació con otra persona que no era mi mamá, que aparte pido que Dios lo bendiga siempre y todo, pero bueno, como hija mayor te impacta de repente ver cómo se rompe tu familia, cómo las heridas de la infancia repercuten después en todo. Es que si alguien no sana por dentro, no puede estar bien por fuera, en el trabajo, en ningún lado. La sanación interior de la mano del Espíritu Santo es importantísima. También hoy por hoy colaboro en retiros de sanación, como el de Rise Up, por ejemplo, y muchos que ya están ahora aquí en Madrid también, y me encanta la intercesión. Creo que la intercesión por los demás es básica hoy en día, porque todos tenemos heridas. Bueno, vengo de esta familia herida, que luego se perdonan mis papás, veo el ejemplo del perdón, hay una restauración muy bonita, pero yo venía de todos modos con esa herida. Y luego salgo embarazada a los 19 años, lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? No, muy bien. Se nota que eres periodista. Sí, sí. Es que bueno, mi testimonio se llama Transforma tu dolor en bendición. Así se llama, porque Dios ha transformado mi dolor en bendición. Entonces, pero lo estoy resumiendo. Salgo embarazada a los 19 años, entonces soy activista pro vida, porque viví pues un embarazo no planeado, sí deseado, porque bueno, yo siempre soñé con ser madre, toda mujer sueña con eso, pero fue difícil, ¿no? La situación. Digo sí a la vida, nace mi hija, Karime, que hoy tiene 18 años, mi mayor orgullo, pero para mí fue difícil pues la situación de tan joven, ¿no? El embarazo y tal. Me caso, pero a los 2 años esto no funciona y sin juzgar y sin nada, simplemente platicando lo que viví, y también pido que Dios lo bendiga, pues él se va. Él se va y sufro mucho. Me quedo a mis 21 años sola con mi hija, siendo prácticamente mamá soltera. Vivo un divorcio que yo no quería vivir, pero bueno, era como, es que no puede ser que me esté pasando, porque aparte yo siempre he sido católica, en el colegio donde estudié, que es de Regnum Christi, me juntaba con la Virgen en el recreo, o sea, veía a la Virgen y iba, le ofrecía lunch, iba a la capilla todos los días, como siempre buscando este camino de Dios, pero con tanta herida, pues llega un momento en el que te alejas con tanta herida un poco, pero siempre fui muy mariana, muy enamorada de Dios. Y cuando soy mamá soltera me sentía perdida, o sea, decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué he hecho de mi vida? O sea, ¿cómo? Era un sufrimiento que no puedo ser indiferente hoy por hoy a tantas madres que viven en ese estado, de divorcio, de abandono o de infidelidad, que están solas con sus hijos y que de repente sufren como una viuda o quizás peor al estar divorciada porque son estigmatizadas y bueno. Entonces me refugié en Dios. Este canal se llama Refugio y yo me refugié en Dios. Salía de trabajar, iba al Santísimo todos los días, le pedía un costal de sabiduría, un costal de paciencia, otro porque ya se me agotó, ayúdame, veo todo negro, pero por favor haz en mí todo nuevo, por favor te ofrezco este dolor, conviértelo en bendición, y con mis errores, mis caídas, pero agarrada de su mano, salí adelante y pues todo lo que yo le ofrecía era para poder encontrar a alguien con un corazón generoso como el de San José, que San José adopta al niño Jesús sin que fuera su hijo biológico, pero que al final es tan generoso que lo adopta. Y después de muchas tristezas acumuladas después de que no era tan fácil esto, pues le dije a Jesús que fuera mi proveedor, mi protector, mi esposo. Mi hija me pedía hermanos, yo le decía, espera que no sé qué va a pasar, pero si Dios quiere y es su voluntad, los tendrás. Y si no, pues tú y yo somos una familia con Dios. Y Dios es tu Padre. Y tu Padre no del cielo lejano, es tu Padre presente, cercano. Ella reza por su papá biológico, porque también es importante mencionar que sembrar rencor en los hijos nunca es bueno, porque es un veneno que al final hace daño a los niños. Efectivamente. Y pues era mucho el tema de quiérelo todo, ¿no? O sea, bueno, reza por él, etcétera. Y ya, pues empecé con una pastoral con el padre Juan Pedro Oriol, que es medio aquí de Madrid, Sí. está en Guadalajara. Conocemos a su hermano, al padre Ignacio, que vive aquí en Madrid. ¿Sí? Y ahí empezó el camino como de, yo sentí un llamado de hacer una misión por alguien más para no enfocarme solo en mi dolor, sino como salir del dolor, y las obras de misericordia se han convertido ahí en un camino de sanación. Yo creo que todos podemos sanar a través de las obras de misericordia, que es dar consejo al que lo necesita, consolar al triste, ¿no? Acompañar al que sufre. Entonces, ahí, en esa parroquia, San Juan Macías, empezando la pastoral para acompañar a esta periferia de divorciados, separados, matrimonios en crisis, madres solteras, que el Papa Juan Pablo II ya pedía.
en Familiaris Consortio y luego Papa Francisco en Amoris Laetitia, y bueno, se ha pedido mucho que no se deje solo a esta periferia de personas que son católicas bautizadas, pero que se sienten condenadas, rechazadas, fuera de, sino que se les acoja como al hijo pródigo, ¿no? Pero bajo dos banderas, bajo la bandera de la verdad y bajo la bandera de la misericordia. O sea, no decir lo que quiere escuchar nomás por sí, ven y todo es relativo y es permisivo, sino la iglesia es madre, pero también es maestra, y con estas dos banderas empezamos este apostolado para acoger a estas familias. Y yo encontré ahí, pues, este otro refugio, ¿no? Porque dije, wow, me sirve lo que estoy organizando, me sirve, y lo hago para gloria de Dios. Y ahí dejé de sufrir y dije, bueno, esto me llena, y pues trabajar para Dios, buscando su reino, y lo demás vino por añadidura. Y fue cuando conocí a Pablo. Para esto importante, me dieron mi nulidad por la iglesia. Entonces conozco perfecto el tema de nulidad, los cánones, las causales, cuando aplica, cuando no, cuando algo es nulo, un matrimonio nulo por la iglesia es que nunca existió, que el sacramento nunca fue válido. Eso es importante aclararlo. Porque la gente piensa, hay muchas personas que piensan que no, es que te lo anulan porque no, es que no ha habido matrimonio. No ha habido matrimonio. No te anulan algo que sí existió porque no existe el divorcio en la iglesia. Se declara nulo algo que no existió. Entonces quedé como soltera. Es otro tema que da para mucho de qué hablar. Sí. Hoy por hoy tengo una fundación donde apoyamos a madres solteras en estado vulnerable, Fundación ASIF, y ahí asesoramos a personas también de este tema que tienen alguna pregunta de la nulidad. Bueno, pero ya aclarando que yo tengo mi nulidad, pues siendo soltera me dedico a esta pastoral, que luego la llevé a medios de comunicación católicos, porque hay mucha necesidad en la iglesia de estas personas de ser escuchadas, acompañadas, etcétera, y estuvimos en diferentes plataformas que ya te mencioné, como María Visión, El Sembrador, Guadalupe Radio, etcétera, para llevar este acompañamiento a las personas que sufren situaciones irregulares dentro de la familia. Y Fundación ASIF significa eso, asesoría en situaciones irregulares familiares, o sea, situaciones irregulares o complicadas dentro de la familia, y ahí les acogemos con asesoría psicológica, despensa, acompañamiento, etcétera. Pero esto nunca hubiera existido si el Señor no hubiera transformado mi dolor en bendición. ¿Y cómo lo hizo? A través de las obras de misericordia. Bueno, es mi resumen. Pero, muy buen resumen. Pero en ese momento que yo estaba trabajando en eso, llega Pablo. Pero a ver, perdón que ahora ustedes hablen, porque si no iba aquí. No, pero es importante lo que has dicho del rencor, o sea, no tener rencor. A mí eso me ha encantado porque he leído alguna entrevista que os han hecho, ¿no? Y más o menos tu vida, sé un poco lo que has pasado, ¿no? Y qué importante, o sea, que las madres que, bueno, pues esas situaciones son muy dolorosas, ¿no? Pero no hay que tener rencor, o sea, yo no soy rencorosa, por ejemplo. Es algo pero eso no es mío, es un don de Dios. Y luego también es importante no utilizar a los hijos contra los padres. Porque al final los que sufren son los hijos y no tienen ninguna culpa, son completamente inocentes, ¿no? Y me ha gustado mucho eso que has comentado, ¿no? Cuando en el colegio le llevabas el lunch a la Virgen, y como en una situación tan dura, tan difícil como la que tú viviste, Karen, te agarraste a Dios. Y es la prueba fehaciente de que Dios te da el 100 por 1. Sí. Pero no solo en el cielo, en la tierra también. Uh-huh. Sí. Es decir, Jesús de la Divina Misericordia, Jesús en ti confío. Si confías de verdad en Jesús, jamás falla. Ahora, es verdad que te ahoga. Eso que dicen que Dios aprieta pero no ahoga es mentira. Uh-huh. Te lleva a situaciones límite a veces para probarte en su amor y en su confianza. Y tú apostaste por Jesús a caballo ganador y apareció Pablo, ¿no? Así es. San José, bueno, ¿no? Bueno, que pedía ella. A ver, muy lejos. San José. Pero ahí aparecí yo, yo viví una vida pues como buen europeo, como casi la mayoría de los europeos, lamentablemente, fuera de la religión. O sea, sí, pues me bautizaron, hice la primera comunión, pero hasta ahí llegó. Entonces después es como, pues ya eres mayor, ya haces tú lo que quieres, es tu vida. Y bueno, pues yo pues me fui apartando, pues porque no era lo que yo sentía en ese momento. Y empezó una vida pues de desorden en lo que hoy se vive, pues de libre albedrío, pues de hacer lo que quiero, de no pensar que hay nada más allá, hasta de hablar mal de la iglesia, lamentablemente, cuando era un ateo perdido, porque lo veía como un negocio inmobiliario y decía 1000 tonterías que a día de hoy pues me arrepiento fuertemente. Y bueno, mi vida pues fue un trasiego de lugares,
acabo yéndome a México. En México pues empecé, dejé todo lo que era la hotelería, donde yo empecé, en la hotelería, en Londres, en el Savoy, en el Palace en Madrid, aquí en Madrid, y después en Barcelona, y me voy a México y empiezo pues abriendo un restaurante, asesorando lo que son aperturas de restaurantes. Abro un restaurante y ahí pues era mi punto más álgido, a lo mejor de desorden, porque era la noche, la vida de noche, en México, en Guadalajara. En Guadalajara, donde ella nació. Y estaba en aquel momento. Sí, exactamente. Tú no lo sabías, entonces. No, para nada. ¿De qué comida era? Por el primero que asesoré fue un asiático, comida japonesa, pero así muy... Como era el lugar más de moda de allí, no es como aquí un asiático que vas, comes y no hay más. Allí era comías y había como una discoteca y música y un DJ y estaba como muy ambientado, entonces vivías la noche hasta altas horas y bueno, pues con lo que conlleva pues el alcohol, la fiesta y las tonterías. Y entonces en ese momento me hace gracia porque Dios tiene los tiempos perfectos. Yo ahí era un desordenado, me aparece Karen con unas amigas, yo iba por todas las mesas saludando a todos los comensales, pues como director del lugar. En esto pues conozco a Karen, había llegado con unas amigas, nos saludamos y Dios tiene los tiempos perfectos, como comenté, porque ahí pues nos saludamos, hablamos 10 minutos básicamente y no nos volvimos a ver en 4 años. O sea, me queda claro que Dios vio y dijo, este chico anda perdido, no es su momento, entonces que no haya nada. Y a los 4 años la vuelvo a ver, nos saludamos en otro restaurante que abro, entonces me quedé pues ahí viéndole y hablamos 5 minutos, se vuelve a ir, no nos hablamos y resulta que a los meses me llega una publicidad de un banco, según recuerdo, algo así, en Facebook, donde ella comenzaba a trabajar en un banco y un tema de fondos o algo así, y entonces pues dije, híjole, pues quiero volver a hablarle y quiero pues ponerme en contacto con ella, le escribo por Facebook y entonces ahí volvió a retomar. Y justamente fue cuando este restaurante fue el que abrí yo con un socio que era un poco pues alcohólico lamentablemente, y entonces pues rompimos, hicimos una ruptura, dejamos el local, yo ahí fue donde toqué fondo básicamente, porque acabamos muy mal y bueno, y se fue todo abajo, y yo creo que es ahí donde toco fondo, donde aparece Karen en mi vida, y entonces pues empezamos a salir, a hablar. Entonces empezamos a hablar y me dice, oye, pues vamos quedando, vamos a tomar un café. Ella me dice, pues bueno, que tenía una serie de planes, que no podía. Entonces al cabo de unos días pues quedamos, tomamos un café y empezamos pues a conversar, ¿no? Y Karen me dice, obviamente yo iba como muy adelantado y no, pues yo quiero quedar contigo, ir de noche, de fiesta y tal. Y me dijo, no, espera, no corras. Mi vida no va por ahí, Pablo. Yo hice una promesa a Dios, voy a ser casta hasta el matrimonio, hasta que me vuelva a casar, pero esa promesa no la voy a romper por ti ni por nadie. Entonces no vayas por ahí porque yo voy muy recta y tú puedes hacer lo que quieras. Tranquilamente podemos tener una buena amistad y hasta ahí y bye. Bueno, es que él llegó muy europeo de la Unión Libre y muy no sé qué y todo. Y eso ahí además te hiciste valer y eso a ti te gustó en el fondo. Pues realmente sí, porque yo no había experimentado eso de los valores, justamente. Claro. Era todo se da fácil, aquí te lanzas y vive la vida y una noche y no pasa nada. Y eso fue una pauta que sí frenó y cambió un poco, hizo un cambio, un clic mi vida de el poner a Dios en medio y el saber porque que... ¿Tú en aquel momento no te planteabas el matrimonio o sí? No, nunca. Nunca. ¿no? Yo de hecho le decía que no, que yo soltero de por vida. Que yo era así, que nunca me casé y no me veía casado. Porque además sí Karen tenía una hija entonces. Efectivamente. ¿De cuántos años tenía? 8 años tenía en ese entonces. Entonces, claro, me intentaba dar besos y yo lo quitaba, y él así como Luis Miguel y así, ya como nadie me ha negado nunca un beso. Y yo, bueno, pues sí, yo no voy a ir por el mundo repartiendo besos. Y sí tenía yo en ese momento ya muy claro, porque yo ya estaba trabajando en la pastoral, o sea, haciendo esta labor, y los tiempos son perfectos, los de Dios, porque 4 años antes yo no había empezado con este tema de la evangelización. Y ahí sí, o sea, como que yo ya tenía el tiempo de comprometerme más en mi fe, que ya te lo tenía en mi corazón, pero que era el sufrimiento me había acercado más a la cruz, o sea, me había acercado más a un compromiso más en serio, ¿no? Y por eso yo dije, no, yo no voy a quedar mal con Dios por quedar bien con este guapetón, o sea, no, bueno, pero como que a partir de ahí ya... Pero tú cuando conoces a Pablo, te lo llegas a plantear como tu futuro marido.
Dije, no, esto va a ser... O sea, me gustó y todo, pero yo dije, pues mi amigo de España, pero ¿Y cuándo decides poner en marcha tu nulidad? No, yo ya la había empezado. Yo ya la había empezado 7 años antes, ¿eh? Pero es que allá en México fue tardado 7 años y justo los tiempos de Dios, porque al 5.º año me llega la notificación de que ya estaba la primera instancia resuelta en favor mío de nulidad. Y lo vuelvo a ver. Y lo vuelves Salimos, empezamos el noviazgo, pero ya platica tú eso. Y después, platica de tú eso. Y ahorita veo lo de la segunda instancia porque fueron los tiempos perfectos. Pues sí, empezamos a salir y entonces pues Karen me dice, oye, yo llevo una pastoral. En eso le pregunto, que allí se ríe mucho en México, porque yo digo, oye, ¿eso es un bar o qué? Y dice, no, estás muy confundido. Estas son unas pláticas de ayuda a gente en situación irregular y todo, que estoy dando en la parroquia de San Juan Macías, allí en Guadalajara, y entonces, pues vienen muchos expositores a dar su plática y todo, y eso pues enriquece a la gente y le ayuda mucho. Entonces yo me quedé ahí con la espinita de decir, oye, ¿por qué no darme el tiempo de ir a una pastoral para escucharla y a ver qué es? O sea, yo la verdad no me interesa la fe, no me interesa nada, yo no estaba puesto en nada de esto. Y dije, bueno, pues ¿por qué no darme el tiempo? Entonces voy a una pastoral, empecé a dar una plática de un expositor sobre Dios y todo, y entonces no sé por qué nació como algo en mí que tenía como una espinita de decir, oye, pues esto me está gustando. Quiero aprender más, quiero abrirme más. Pero tú fuiste ahí por primera vez por ella, ¿no? Por ella. Pero ya éramos novios, porque te saltaste la parte... Sí. Te saltaste la parte cuando dijiste, bueno, está bien, me queda claro ella tus reglas. te gustaba y entonces eso fue un poco el motivo inicial, ¿no? Para que tú entraras ahí. Y después me dijo, bueno, yo soy así, tú si quieres entrarle al tema, pues sabes cómo soy y entonces pues tú dirás. Entonces pues yo decidí pues empezar una relación correcta, lo que nunca había hecho en mi vida, de seriedad y de no fallarle a Dios ni a ella. ¿Cuánto tiempo estuvisteis de noviazgo? 2 años. 2 años hasta que tú obtienes la segunda instancia. 1 año, 8 meses. Sí. Y justo cuando me propone matrimonio, un 3 de mayo. Te le propusiste matrimonio. Día de la Santa Cruz. El 3 de mayo. Después de 1 año y 8 meses de conoceros. 1 año, de novios, 1 año, 4 meses. Y 4 meses tú ya le propones matrimonio. Sí. El 3 de mayo. Es que para las fechas soy inútil, soy lo peor de las fechas. Y eso que no habías pensado en el matrimonio ni nada, ¿no? Sino que... No. Al año 4 meses. Ahí se produce un cambio en tu vida radical. Sí, a base de ir a estas pastorales y todo y a empezar a llenarme mucho. Hay un punto muy importante ahí, es que pues a raíz de ir a las pastorales, Karen me dice, oye, pues podrías, si te gusta tanto esto, aprender un poco más. Y me regaló un libro de las oraciones. En aquel momento yo no sabía ni rezar un Padre Nuestro. Entonces, imagínate, pues que no tenía ni idea de nada y entonces agarro ese libro y empiezo a rezar, al punto que empecé a rezar el rosario. Entonces me iba guiando por el libro y Karen se reía porque iba quedando con las amigas para tomar un café o algo. Entonces me llama, oye, ¿qué haces? Y yo le mandaba una foto con mi rosario y todo. Entonces ella decía, oye, está rezando todos los días el rosario. Wow. O sea, dije, wow, ya. Dijo, wow, está más adelantado que yo ya. Sí. Y un día dije, bueno, está muy bien, estoy rezando pues las oraciones, el rosario y todo, pero había algo que me faltaba. Algo muy importante que yo notaba como una sed dentro de decir, no, pero mi vida aún no está cambiando del todo, necesito hacer un clic, un cambio urgente. Y dije, tengo que ir a una iglesia a confesarme, a como de lugar. ¿Por qué? Porque notaba que se iba por el buen camino, pero no me había confesado, yo creo que... Desde que hiciste la primera comunión, vamos. Exactamente, o antes, un poquito antes, sí. Claro. 20 años, yo creo. Y entonces dije, bueno, pues me voy a una iglesia que había cerca, recuerdo que eran como a las 4 de la tarde, no había misa, no había nadie, yo fui ahí así a la brava, como se dicen allí, pues no sabía si iba a haber un padre o no, pero dije, bueno, yo necesito llegar y a ver qué pasa. Entonces llego allí y voy a la notaría de la iglesia y le digo, ¿hay algún padre que me pueda confesar? Y me dice, claro, sí, pues hay que un padre. Y digo, pero tiene tiempo, porque la verdad yo llevo toda la vida apartado de la iglesia y necesito confesarme. Entonces el padre pues me abrió con una sonrisa impresionante y me dijo, pasa Pablo, por favor, pasa. Me sentó y yo le dije una broma, le dije, oye padre, si llevo toda la vida fuera de la iglesia, ¿no es más fácil abreviar y todo menos matar? Entonces ya si abreviamos y se empieza a reír y me dice, Pablo, tengo todo el tiempo del mundo para hablar contigo y qué alegría, porque con esta confesión hay una fiesta en el cielo, porque tú vuelves
a la iglesia. Estuviste ahí un tiempo, ¿no? Estuve como 2 horas, más o menos. Madre mía, eso me suena. Incluso le decía, ayúdeme, padre, porque yo no sé qué más decir, porque Te me ayudó a olvido hacer de examen todo. de conciencia, claro. De toda Así la es. vida, tantos años que habrías... Sí. Y lo ¿Y divertido cómo fue- saliste? ¿Cómo saliste de ahí, de la Exacto. confesión? Salgo de la confesión, notaba una felicidad por dentro impresionante y digo, tengo que hacer una foto a Karen para que sepa, a ver si adivina qué estoy haciendo. Entonces agarro el teléfono, me hago unas selfies y agarrando el campanario y la iglesia detrás y ya, me hago la foto, se la envío y ella solo verla me llama luego y me dice, te confesaste. Y digo, ¿y cómo sabes que no vine a misa o algo así? Me dice, lo veo en tus ojos. Tenía un brillo en los ojos espectacular que ella me dijo, es que veo un brillo impresionante en esa foto y como los ojos de alegría, una expresión de relajación. ¿Lloraste en la confesión? ¿Lloraste? No, pero al salir sí noté un alivio tan grande que híjole, yo creo que ahora lo recomiendo a todos los que veo que pueda ayudar en algo porque te da un cambio a la vida Ahí increíble. es cuando volviste realmente tú a nacer a la gracia de Dios, claro. Exactamente. Ahí. Yo le vi los ojos llorosos, claro. Yo sí se los vi. Y dije, "Ay, no, este ya se confesó." Pero, Sí. pero de verdad que él encontró a Cristo ahí y me encanta el camino que ha tomado porque ha sido muy, muy valiente, más valiente que yo incluso. O sea, en promover la fe, en defenderla, le llena, o sea, tiene mucha sed y por eso el programa tuyo lo ve, porque le gusta conocer más, investigar más, o sea, esa sed no se le apaga de saber más y conocer más a Jesús y bueno, Sí. ha sido muy bonito su... Y bueno, a raíz de esa salida Y luego la todo, astilla. Ah, bueno, sí. De Hubo la varios Santa Cruz. puntos ahí en la que para mí fue como un poco el golpe, el empuje, que yo a veces lo digo, que a lo mejor suena pues, un poco cursi, pero como que Dios ahí me dio el último empujón de detalles que, por ejemplo, uno de ellos es que en la pastoral venía gente muy famosa a dar pláticas y una de ellas fue Manuel Capetillo, que es un torero mexicano y salía en las telenovelas, era actor muy famoso en México y lo invité, lo traje de Ciudad de México, pero eran 2,000 personas en la parroquia del Padre Oriol. Madre Entonces mía. él fue a Medjugorje y tuvo una conversión preciosa, a ver si luego lo entrevistan aquí porque Claro. es excelente. Bueno, y él traía la reliquia de la Santa Cruz, pero yo no sabía. Entonces yo no lo encontraba entre 2,000 personas para presentarlo y le dije a Pablo, espérame aquí, voy a ir a buscarlo. Y de repente lo busco, no lo encuentro, no entraba la llamada y cuando regreso con Pablo me dice, Pablo, ¿no es el señor que está hincado aquí? Y le dije, sí es él. Dice, pues llegó conmigo sin saber quién soy y me encargó que le cuidara esta cajita. me dio la Anda. maleta, así. Me dijo, ¿me la En lo que- aguantas, por favor, que quiero rezar? Y me da a mí la Santa Reliquia. Que bueno, comentar para el que no sepa, porque yo no lo sabía en ese momento, me decía Santa Reliquia, pero yo no sabía que es un pedacito de la cruz de Cristo. La El Santa Lignum Reliquia Crucis, que ella se porta. llama, sí. Es que él portaba. Sí, de Bueno, la cruz hablando de del Cristo. Lignum Crucis, también habéis estado en Oviedo y habéis visto el Santo Sudario, ¿no? Así es. Sí, en este Estos viaje. días. El Santo Tuvimos- Sudario original lo abrieron el lunes de Semana Santa y estuvimos ahí, tuvimos la gracia de ver el Que han original. hecho un estudio recientemente y coinciden milimétricamente las heridas, Con la sábana ¿verdad? santa, ¿no? Con la sábana. Con santa. la sábana. O sea, Sí. que la persona que estaba ahí era Jesús y era Sí. la misma. Sí, no, Es no, no, es increíble, ¿eh? impactante. Sí, es no, que nos quedamos pues, con la boca abierta porque se da una vez al año que exponen el sudario. el Bueno, original. providencial, la Semana Santa. providencial. Providencial. Como todo lo que ha sucedido ahora con nuestra boda en Santiago, bueno, hace 10 años, casi. Y bueno, pues ¿qué más? Te confesaste lo de Y Santa bueno, Reliquia. ahí pues se dio la plática, todo, y al acabar, recuerdo que se fue toda la gente, nosotros teníamos que llevarlo al hotel porque estábamos encargados de él, y nos dijo, esperar un momento, ya se había ido todo el mundo, sí, abrió la Santa Reliquia, sacó el pedacito de cruz y nos lo impuso en la frente. Qué a Pero él nosotros. sintió como Cristo me buscó entre Exacto, 2,000 personas, entre 2,000 ¿no? personas. Y estuvo Buah, es que aquí. es O sea, increíble eso. bueno, cuando uno lo ve con los ojos de la fe, todo es, Es que maravilloso. Dios y todo... actúa así. Es que el problema es que nos falta fe. Sí, Pero lo dice Jesús, si tuvierais fe como un grano de mostaza, pero es que es verdad. O sea, realmente si confiáramos en Jesús, bueno, nos lo daría todo, vamos. totalmente de acuerdo. No, y Es además, así. no sé, ahora noto que... Y Pedro no se hubiera hundido tampoco en las aguas. Claro, Efectivamente. pero dejó de verlo, dejó de ver a Cristo, ¿no? Sí. Y después que, bueno, pues ya seguimos el noviazgo Ujú. y luego, cuando lo del matrimonio, cuando Sí. me lo propone. Venimos a Santiago de Compostela Vinimos a Santiago de Compostela. a conocer a mis suegros. Sí.
Y ella, bueno, íbamos por allí y entonces pues empezamos a ir a la iglesia, A la Puerta a la Santa. Puerta Santa. La puerta estaba abierta en ese Era el momento. año de la misericordia. Exactamente. Eso era el 2016. Sí, Correcto. 2015 finales, 2016 2016, principios. Que es cuando el Papa lo convoca al año de la misericordia, ¿no? Ujú. Y lleva al Padre Pío a Roma Sí, así es. para que la gente pueda estar ahí con el Padre Pío, rezándole. Me acuerdo Correcto. perfectamente de ese momento, de ese Pues, año. vamos. ese año Dios tuvo misericordia conmigo, porque en esa Puerta Santa de esa catedral conocimos... Bueno, estaba lloviendo a mares y Karen es fan de las fotografías y de todo, entonces nos paramos en la Puerta Santa. Fue el primer día que llegamos a la Puerta Santa, estaba lloviendo una barbaridad y un poco oscuro, y entonces nos paramos allí y me da el teléfono y dice, no, pero ¿quién nos saca la foto? Y empezamos a voltear a todos lados, no había nadie, y de repente llega una persona con un paraguas. Y entonces alza el paraguas y le vemos el alzacuello. Y entonces Karen dijo, padre, ¿sería tan amable hacernos una foto y tal? El padre, pues con una sonrisa, que nos dijo, claro que sí, por favor, pónganse ahí, que con mucho gusto le tomo la foto. Nos toma la foto y empezamos a conversar un rato con el padre y hasta ahí. Y el padre se mete en la catedral y nosotros seguimos nuestro tour viendo la catedral, y todos los días íbamos a la Puerta Santa para pedir indulgencia plenaria por alguien, siempre. Entonces cruzábamos todos los días la Puerta Santa y aprovechábamos para confesarnos todos los días. Bueno, para ver al padre, varios platicar días, con él. y platicar con el padre. Él confesaba allí y entonces nos hicimos muy amigos de él y bueno, tuvimos ahí una amistad muy buena. Y es el padre que nos casó. Me lo Exactamente. imagino. Es que ese padre era el vicario del Opus Dei para Galicia en ese momento. Anda. Ahora está en Torre Ciudad, es el rector. Por eso ahora El fuimos a Torre padre Ciudad. Ángel Las Ángel Heras. Las Heras. Es un Ángel tipazo. Las Heras. Pero como Dios Tipazo. ahí, en esa Puerta Santa, ese día, tenía planeado que conociéramos a ese padre. Fíjate. Y mantuvimos contacto con él por WhatsApp unos meses, y cuando me propone matrimonio el 3 de mayo, justo yo le dije, es que ya tengo mi nulidad de la primera instancia, pero eran 2 instancias. El Papa Claro. Francisco quitó la segunda instancia después para hacerlo más ágil, pero a mí me tocó Te tocó todavía a lo la largo. segunda. Entonces no podía poner fecha de matrimonio hasta que tuviera la segunda instancia. Y justo cuando me dan la... Perdón, al revés. La primera instancia me llega cuando soy su novia. Sí. Y la segunda instancia cuando me propone matrimonio. Porque yo llamé al día siguiente y yo, oigan, me acaban de proponer matrimonio y ustedes siguen Ay. viendo 7 años analizando. Y me dijeron, ¿qué crees? El 30 de abril se selló y se firmó definitivamente tu nulidad. Madre mía. Ven a recogerla. ¿Y Entonces dije, ¿cuándo os "Guau". casasteis? El 15 de octubre, día de Santa Teresa de Ay, qué Ávila. bonito, el día de Y- Santa Teresa de Jesús. Exacto. Y lo bueno es que Y en la buscábamos catedral. dónde, estábamos Ah, sí, porque allí siempre- y En dónde la nos Catedral de casamos. Santiago de Sí, Compostela. pero yo Bueno, no sabía sí. porque yo primero dije, pues con el padre Oriol en Guadalajara, es donde yo hago Claro, apostolado. lógico, sí. Y mi suegro decía, yo no puedo ir a Guadalajara, bueno, pues en España. Y dije, madre mía, ¿y en España cómo? Y le pregunté al padre, porque el padre me decía, ya se van a casar, y yo ya, pero ¿en qué parroquia? Y me dijo, ¿cómo que en qué parroquia? Yo te caso en la catedral. Aquí en la catedral. ¿Cómo ya? fíjate. Por todo lo alto. Pues Diosito Con el tenía apóstol mejores Santiago planes. ahí. Ahí. Bueno, fue en una capilla que se llama la Cortisela. Santa María la Antigua de la Cortisela. Correcto. que Adentro es de la catedral. El origen Maravilla. de la catedral, la primera capilla que hubo ahí. Fíjate. Y entonces, pues. Y la fue- Virgen María con su niñito, y yo me sentí reflejada porque yo iba con mi niña. Claro. Y la Virgen María de la María Milagrosa, La Milagrosa. a un lado. Y yo me consagré a ella, porque hice el método de consagración a la Virgen unos años antes, y me consagré en esa festividad a la Santísima Virgen. Entonces para mí todo eran diosidencias y regalos. Y ¿Te gustó Santiago de Compostela? uf, Sí, ¿no? Hombre. es que yo ya hoy me despedí de Maravilloso. Santiago y lloro, porque es que es una ciudad, es ciudad santa, declarada ciudad santa, igual que Jerusalén y Roma. Eso escuché ahora en un tour que hicimos de peregrinos. Y yo creo que peregriné también. No como tal el camino físico, pero en mi vida ha sido, siento que un peregrinaje, donde ha habido ampollas en el corazón, no en los pies, pero en el corazón, donde ha habido ciertos dolores, pero al final llegué a la catedral como una peregrina, y también a consagrarme en el matrimonio ahora, ¿no? En el matrimonio, que al final el amor es una decisión. Creo que es importante que la gente entienda esto, porque aunque yo estuve divorciada y sufrí todo esto, promuevo el matrimonio para siempre. Porque, Claro, claro. porque el matrimonio, y lo platicaba con mi amiga Natalia ahora, es donación, es entrega, eso es el amor. O sea, al final es hacer feliz al otro. Y Hay creo un punto radical e importantísimo que yo aprendí de Karen, sobre todo porque
pues yo siempre tenía el rencor y yo aguantaba una pelea y decía, pues bueno, ya mañana ya se curará o ya sanará y ya todo pase y no hay problema. Y no es cierto. O sea, la base en todo matrimonio es nunca te vayas a dormir sin haber perdonado y pedir perdón en la pareja, siempre. Porque es lo más importante. No te puedes ir a la cama a dormir con un rencor. Sí, el perdón te lleva a la sanación, y de sanación pues hemos estudiado mucho por los retiros que hemos ido de sanación, y hemos visto cómo el perdón es impresionante y cómo sana a las personas. Es otro tema, ¿verdad? Bueno, Sí. En la fundación que ahora llevamos, trabajamos mucho con el perdón, para que estas madres solteras perdonen pues a sus maridos que las dejaron, o a sus papás, sus padres de familia. O sea, cuando una persona perdona, el Espíritu Claro. Santo fluye Te y lleva. liberas. Sí, te Exacto. libera, exacto. Claro, sana. Sana. Sí. Sanas. Y Eres entonces feliz de verdad. no tienes rencor. Claro, exacto. Así es. Sí. Y ahora tenemos, bueno, Pablo adopta a mi hija como si fuera suya, que eso es muy bonito porque la adopta moralmente, económicamente y tal. Cuando nos casamos ella tenía 10 años, fue nuestra madrina de anillos. Fíjate. Y luego nos da la bendición Dios de tener 2 hijos más que están ahora mismo aquí en tu casa. Sí. Sí, sí. Los terroristas de abajo Y se son- llaman- No, los dos dos bendiciones. No, bendiciones, Qué va. bendiciones. Claro que sí. angelitos, Yo además. bromeo mucho. Más porque- buenos que el pan. Dos por favor. angelitos rubios, ¿no? Sí. Rubios. Pablo como él y Santiago, por el Santiago, apóstol. fíjate, El apóstol qué Santiago. nombres, ¿eh? Por el Sí. apóstol. Los Ay, no, y guerreros. me piden que les platique las historias Dos de los grandes santos. apóstoles, joder, Sí. de los más grandes. Ya ves. Tenía Ahora los presentamos con la Virgen de Torre Ciudad, los presentamos ante la Virgen y todo. Nos dijo el padre que, porque ahora en este viaje, el padre que nos casó nos volvió a ver el día de Don mi Ángel cumple. Las Heras es, ¿no? Sí, Sí. Ángel Las Yo Heras. creo que Ángel le Las conozco. Heras. Ah, Yo sí. creo que A mí conozco. me suena Un tipazo, muchísimo, le ¿eh? mandamos Yo saludos. es que y estaba en ojalá. Torre Ciudad. A Sí, mí Torre sí. Ciudad me encanta. Y me encanta sobre todo porque hay muchos confesionarios ahí. Sí. Y Está entonces, muy que bonito. así lo quiso San José María Escrivá de Balaguer, ¿no? Que Así todo el es. mundo que fuera allí fuera a lavar su alma en el confesionario. Por eso hizo tantos. No sabía, pero Es el que- principal cometido, ¿no? El Es sacramento de precioso. la confesión. A mí me encantó. Y además se respira una paz increíble, increíble. Bueno, en todos los lugares que pasamos marianos, Fuimos a Lourdes, Francia también. Sí. Ahora. Y a Covadonga también. Y a Covadonga. Covadonga. Sí. Covadonga, Bueno, ¿y el Pilar qué? Buah. el Pilar está impresionante, la Virgen y la historia de la Virgen del Pilar es wow. Y Y Montserrat. relacionada Bueno, y con el apóstol La Santiago. aparición en Relacionada carne con mortal el- al apóstol Santiago. Sí, Así es. se bilocó, ¿no? Porque ella estaba todavía viva. Sí, en carne mortal, sí, vamos. y se- y O sea, se- que es Increíble. Y cómo encaja todo, ¿verdad? Santiago Todo de en bola. Compostela, Sí. la Totalmente. Le Virgen. platicamos a los niños de historia aquí, se le apareció al apóstol Santiago. Y el apóstol caminó hasta llegar acá. O sea, todo fuimos Explicando el recorriendo. porqué de las Bueno, claro, cosas. además, ahora le estáis dando una educación a vuestros hijos pues en la fe católica, claro. Sí, lo bonito es que Pues están rezamos viendo, todos los días. porque predicáis con el ejemplo. Exactamente. Claro. Sí, la verdad pues es hermoso porque platicamos, rezamos juntos todos los días, les contamos algún cuento. Hay un canal de televisión en México que es religioso, pero de dibujos de todos los santos. Entonces los dibujos animados ellos los entienden muy bien y ven las historias de los santos, entonces les encanta. Entonces, pues bueno, siempre es bueno que se enriquezcan de pequeño y que tengan esa oportunidad que yo no tuve, y la verdad creo que es esencial hoy en día. Es desde bueno, luego. fíjate, esa carencia que tú tuviste, con razón de más ahora se la das a tus hijos, ¿no? Sí, totalmente. Y además es una gran verdad, ¿no? La familia que reza unida permanece unida. Ahora Exactamente. Pablo abrió en la casa nuestra allá en México, su casa, un cenáculo de oración para la Virgen cada semana. Entonces tenemos todos los miércoles un cenáculo de oración a la Virgen, y van diferentes familias y matrimonios a nuestra casa a rezar. Entonces por eso sentimos que este viaje ha sido muy, muy mariano, nos ha llevado de la mano Muy bendecidos, sí. y felices de estar aquí. Nuestro último día de viaje es hoy y culminando Sí. aquí con ustedes en Pues, este refugio Ya y que os- todo sea para gloria de Volvéis Dios. ¿eh? por supuesto, eso siempre. Volvéis a Guadalajara entonces. Mañana. Mañana. si Dios Mañana. quiere. Fíjate. Mañana, si Dios quiere, pues bueno. Ahora es cuando noto que tienes más acento de aquí. Sí, Es verdad, se nota. Se te ha ido cambiando. Sí, Yo no sí. sé si es porque ¿Ah, nos sí? estás escuchando a nosotros. Y porque a lo mejor también Sí. vienes de allí, ¿verdad? Te has Y- cambiado el chip y entonces ahora empiezas ya. Y como un deje también de acento gallego, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es que ahora, bueno, habiendo estado ahí con mi familia, me También. pega el acento. Mexicano y gallego. Sí, sí. Porque Pero me hace tienes- gracia porque aquí me dicen
híjole, tienes acento ahí medio Sí. mexicano, raro, pero tienes toques. Es verdad, y tienes allá me mezcla. dicen, hombre, tienes un acentazo español que Bueno, impresionante. es que llevas Claro. 15 años viviendo ahí, 15 ¿no? años ya, sí. Y la verdad, bueno, pues rezando todos los días y sobre todo pidiendo por la conversión de la gente. Creo que hoy es un punto muy importante y más ahora que estamos en pareja, el que todas las parejas, yo percibo que muchas parejas viviendo fuera de la iglesia, de la religión, de todo, tiran la toalla a la primera de cambio. Y eso, híjole, te da tristeza porque si estás junto a Dios y rezáis juntos, Es clave eso, es clave, es la que base de es que sin toda Dios la es relación. imposible, ¿no? Sí. Y luego lo que decíais, ¿no? O sea, lo que decías tú, Pablo. Antes de dormirte, si te has equivocado y has hecho daño a la persona que Dios ha puesto a tu lado, pedirle perdón. Totalmente. Y Yo no eso irte a dormir sin pedirle perdón nunca. a la persona que está Yo contigo. eso lo padecí mucho Porque tiempo. ahí se mete mucho también el demonio, ¿eh? Que el Sí. demonio existe, ¿eh? No es un símbolo, sino que No. es un dogma Claro. de fe que está en los evangelios. Sí, claro, existe. Y el demonio quiere destruir matrimonios. ¿Mm? Exactamente. Yo recuerdo un exorcista, me decía, el padre Amorth, que fue exorcista oficial Sí. del Vaticano. Gabriel Amorth. Sí. Claro, un santo, vamos, es hijo espiritual del Padre Pío, estuvo 26 años confesando con él. Sí, vimos su programa. Me decía que en un exorcismo el demonio, a través de una persona que estaba poseída, le había dicho, ¿cuánto disfruto disolviendo matrimonios? Sí, claro. Sí. Es que justo Y su bueno, no cometido tienes más que principal. ver lo que está pasando hoy en la sociedad, en todo el mundo. Sí. Es que, y además, sobre todo, lo noto mucho aquí, hablando así, viendo parejas y tal, que conocemos que viven, pues, sin casarse. Entonces Mucho. dices, híjole, Y qué que no hay triste. amor, que no hay amor. O sea, en el fondo hay un egoísmo, ¿no? Es una Y- unión temporal. Exacto, de Y conveniencia. Exacto. Y la verdad, pues sí, como bien dices, el demonio utiliza las puertas, cualquier puerta abierta, un enojo un día que no sanas, que lo dejas, se vuelve haciendo una bolita y él se mete ahí para potenciarlo y romper la relación. Y romper sobre todo, pues eso, la familia, porque sabe que la familia es lo más fuerte para Dios y la Virgen. Es la base de Somos la sus sociedad. hijos, somos la base de la sociedad. Y entonces tiene que romper eso él. Y entonces nuestra lucha tiene que ser constante siempre con Dios a nuestro lado. Exactamente, la Por lucha, la tú lo vida. has dicho. Por la vida, por la familia. Luchar por hacer la voluntad de Dios, la lucha, y no dejar nunca la oración, el rezo Exacto. del Santo Rosario, la Santa Misa, la confesión. ¿Y sabes qué dijimos la última vez? Dimos una plática en San Valentina, 300 matrimonios, y nos gustó mucho lo que nos inspiró el Espíritu Santo de la intercesión, también en la familia. Por ejemplo, que Él rece por mí es muy importante, o sea, como que su oración por mí tiene mucho poder. Porque somos una sola carne, ¿no? El lazo Claro. sacramental es importante. O que yo interceda por él en el nombre de Jesús. Yo creo que ahora tenemos que regresar a esta iglesia de los primeros cristianos, ¿no? Esto que el Papa Francisco luchaba también por renovar la iglesia, o sea, porque es increíble nuestra fe, es muy rica nuestra fe, no más que no la conocemos o pensamos que es algo antiguo, pero cuando ya vemos la riqueza de nuestra fe, el Pentecostés, los dones y carismas del Espíritu Santo, cómo sigue actuando a través de nuestro Jesús, porque somos bautizados y creemos en el Evangelio, que dice, en mi nombre harán lo que yo hice y las harán aún mayores, ¿no? Las obras. Y cuando hemos visto sanaciones físicas, cuando intercedemos, como dice mi esposo, por la gente, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, en el nombre de Jesús siempre, dices que increíble los milagros que hemos visto, ¿no? Sanaciones de Carmina, sanaciones de tanta gente. Y pues que no dejen de rezar los matrimonios, el esposo. Tú lo por la haces esposa. mucho, Paloma, tú rezas mucho por mí, ¿no? Bueno, yo todos los días. A ver, Intercedes por tu esposo. normal, Para que ¿no? sea O bueno, sea, ¿no? ¿Eh? Claro. No, pues rezo es normal, o sea, por mi familia, primero por mi marido y por mis hijos, a la Virgen todos los días. O sea, Claro. yo consagro todos los días mi familia. Es que eso es así, o sea, y estáis diciendo cosas pues que es muy importante. El centro de un matrimonio tiene que ser Dios. Sí. Si no está Dios, nada, o sea, no se hace nada. Entonces yo os iba a preguntar también, pues eso, te has adelantado, pues eso, todo lo que estáis haciendo, ¿no? Con vuestra fundación. Habréis visto todas las charlas que habréis dado, ¿no? Para ayudar a otros matrimonios, seguro que habéis visto milagros, ¿no? O sea, de personas, no sé, contarnos alguno, por ejemplo, ¿no? Pues sí, por Sin ejemplo. dar nombres, si no queréis. Y... De matrimonios, por Sí, ejemplo, sí. o de sanaciones interiores Sí, de físicas. matrimonios, porque estamos también Sí, centrándonos en claro, el matrimonio. en ¿no? los matrimonios. Pues yo creo que más mi esposo como que ha tocado, bueno, Dios a través de él ha tocado corazones de amigos de él
que se han acercado más a la fe cuando ven más que nada testimonio y congruencia. Y no quiere decir que no nos equivoquemos, porque claro que miles de defectos tenemos, ¿no? Todos. Y Sí. y como padres, muchísimos, y como pero al final, como el ver esa búsqueda. Y eso auténtica sí, tuya. básicamente, que si yo pude cambiar, todos pueden cambiar. Y yo estaba muy alejado, y entonces pues soy un ejemplo simple, pero de que podemos cambiar, y eso te puede hacer crecer interiormente y exteriormente en todos los ámbitos, y unir la familia, que esté más unida. De hecho, tengo un amigo, bueno, pues que sí estaba muy alejado, no lo veía para nada. Yo le dije, a ver, yo no trato de convencer a nadie, igual que mi mujer nunca trató de convencerme a mí, bajo ningún concepto. Fue, a ver, yo te explico lo que hago, tú sabrás si quieres seguir por mi camino o no, pero tú decides, eres libre. Y yo a mis amigos les explico lo mismo, a ver, esto me pasó a mí, y yo actué así, hice esto, y la verdad me cambió la vida. Vosotros podéis hacer lo que queráis, pero que sepáis que a mí me ayudó mucho y me enriqueció mucho, y creo que es un gran camino. Y uno de ellos justamente estaba muy alejado y empezó pues a indagar un poco en la religión y todo, y yo nunca fui el detonante de andar presionándolo, pero él por su propio pie empezó a escuchar algo, a ver algunos documentales, a escuchar un grupo de música que es muy famoso ahora en Madrid, Hakuna, Sí, y Hakuna. varios más que hay allá en México también, y entonces empezó a escuchar así varias cosas y tal, y le está enriqueciendo muchísimo, a tal grado que él está medianamente puesto, pero sus hijas, por ejemplo, son impresionante lo cercanas que son ahora a la religión, y llaman siempre a Karen para preguntarle cosas y detalles, y bueno, ¿sí? eso pues ayuda Sí, siempre. no sé de quién. Y otros nada más, bueno, ahí con la parroquia de San Juan Macías les gustaba mucho la pastoral que organizábamos para acoger a las personas que sufrían, y me decían, es que cada lunes que es la pastoral lo espero como un niño espera la Navidad. Mandaban correos diciendo que esperaban ese acompañamiento a matrimonios en crisis, por ejemplo, y cómo les ayudaba. O sea, lo importante que es unirnos como iglesia y ser este refugio. O sea, ahora sí, como refugio soberano, ser un refugio para otros matrimonios también, y acompañarnos. Ahora realmente sois felices de verdad en medio del sufrimiento y de las dificultades, claro. Que Así todos es. tenemos, ¿no? Todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, incluso en medio de la prueba, porque sabemos que no estamos solos. O sea, que todo es gracia, y que gracias a Él podemos confiar, seguir, vivir, apreciar. Y saltar cualquier barrera, cualquier dificultad, estando juntos y junto a Dios. O eras más feliz cuando escuchabas música en el restaurante. No, eso era una felicidad temporal, No. que te creías que era bueno, y toda Pero la no te fiesta, llenaba, y ¿no? exactamente, pero eso era nada. Eso pasa. Era humo, la verdad. A ver, y nos gusta la felicidad. fiesta, nos gusta Sí, la fiesta. claro que pero nos una- gusta. Bueno, a ver, hay que ser Sí, alegres, sí, ¿no? hombre, sí. Claro. Pero una Claro. fiesta como que en la congruencia, ¿no? Una fiesta Sí. como Jesús Con también. Dios. Con Dios. Exactamente. Es que con Dios. Aquí estamos 6. Ustedes 2, nosotros 2, la Virgen María y su esposo, el Espíritu Santo. Somos 6 ahora mismo. Aquí. Sí. Pues sí, es verdad. Inspirándonos a... Exactamente. Y pues eso, nada más que se contagie la gente de esperanza, que no todo está perdido, que se puede regularizar lo que está irregular de la mano de Dios, que Dios sana, que Dios libera, y que Dios siempre hace nuevas todas las cosas. Así es. Exactamente. Contarnos de todas formas algún testimonio de sanación. Física o Sí, interior. lo que queráis, física Bueno, o... Carmina. Carmina. Y le es mandamos un saludo. que le mandamos un saludo muy grande, porque es un ángel esta niña. Mira, Carmina Sánchez Gil tiene 14 años, es una niña que vive en Guadalajara, que tuvo un tumor en el cerebro. Su hermanita Constanza falleció hace 5 años de un tumor en el cerebro. Mi amiga Marifer y su esposo Alejandro pues han sufrido con esto de la partida de Constanza. Claro, de mucha fe los dos, un gran testimonio tal. Y ahora su otra hija Carmina, diagnosticada en junio con un tumor en el cerebro. Bueno, ella también, la mamá tuvo Cáncer de mama. Cuando falleció la niña, ella tuvo cáncer de mama. Qué bueno. Luego. Yo no conocí a Constanza porque no conocía a Marifer, la conocí después. Pero a Carmina sí que la he conocido, y cuando la diagnostican dijimos, tenemos que hacer algo. O sea, no puede ser que una tercera vez, o sea, ¿cómo? Sí. Y nos unimos en oración, tantos matrimonios, o sea, él va a Reino, a su formación de Reino, se llevó a todos los señores de la sección al hospital a rezar, nosotros íbamos llevando reliquias de Carlo Acutis, del Padre Pío, tengo un grupo de amigas que somos las Pietrelchinas. Ah, me ha encantado. Sí, somos las Pietrelchinas porque somos devotas del Padre Pío, y el Padre Pío también, cuando hacemos oración de intercesión por los enfermos,
con la reliquia del Padre Pío. Y en el nombre de Jesús, es que hemos visto milagros. Es que este tema de la sanación es otro, pero me apasiona. Sí. ¿Y Carmina? Bueno, Carmina Pero sanó. Carmina se unió a tal grado que había más de como unas 500 personas o más en toda la ciudad de Guadalajara. Que Y en México, y en Estados Unidos, sí. y en Lourdes, Francia. O sea, hicimos tal revolución de oración en unión que se rezaba por ella en EWTN en Estados Unidos, en Lourdes, Francia, pero hicimos una revolución, la verdad, y íbamos a los hospitales sacerdotes, laicos, el manto de la Virgen, todo hacíamos. Y no había buenos pronósticos, ¿eh? O sea, 7 cirugías en el cerebro, 4 veces a punto de morir, el estómago volteado para que ya no Para que no devolviera vomitara, por las porque si no, quimioterapias. broncoaspiraba. O sea, es que entre más rezábamos, yo decía, Dios mío, por favor, es que tú estás peor. vivo, es que tú estás vivo, es que en el nombre de Jesús, porque ahora yo estudio cursos en una escuela que se llama Encounter Ministries de sanación, pero todo católico y todo súper bien No, pero- documentado. Y había 4 veces que lo vivimos, que llamaban a los papás a que fueran al hospital porque era ya Sí, despedirse. no, Porque decían, ya no va a pasar esta noche. 4 veces. Y Imagínate las los 4 padres. lo superó. A tal grado que la última, que fue muy dura, que le tuvieron que abrir el cráneo y dejarlo abierto porque tenía tal inflamación que si no ya se iba a morir. Entonces tuvieron que dejarlo abierto. ¿Y cómo está ahora? Sana. ¿Sí? ¿Y los médicos que No se lo explican, ¿eh? No No. se lo explican porque, no, es que algún día la van a entrevistar a ella porque es que este caso tiene que darle la vuelta al mundo porque la mamá con 2 hijas, una en el cielo, otra aquí, pero bueno, Qué también bárbaro, qué pedíamos historia, que ¿eh? intercediera su hermanita Constanza. Qué fuerte. No, pero está sana, o sea, realmente se redujo el tumor y luego con un rayo gamma en México Le dejaron lo último que quedaba. pero a ver, no tiene secuelas. Pudo haber tenido secuelas de ceguera, de parálisis, de miles de cosas. Le habla de todo y habla perfectamente, sonríe, es Te bromista, te reconoce, reconoce, sabe. ya camina. Ella me regaló esta cruz que ahora llevo colgada. Me la Fíjate. regaló hace Ya un mes. camina, come sola. Justo antes, 2 días antes de venir para aquí, pues estuvimos con ella cenando y me pedía, Pablo, quiero la tortilla de patata con chorizo. Hola. Entonces yo le hacía su tortilla de chorizo y se la llevamos a su casa y ahí cenamos con ella y con sus papás, que bueno, su papá, pues Alex también es impactante. Su fe. La fe que tiene de este hombre Marifer. es increíble. O sea, en los momentos más duros era el que estaba en pie ayudando a la mujer y a todos, incluso a tal grado que cuando estábamos operando de vida y muerte a la niña, me recibía en el hospital con una sonrisa y me decía, ¿qué te traigo de beber? ¿Qué quieres? Como con una fe. Y yo decía, oye, ¿cómo está Carmina? Carmina va a estar bien. Dios dirá lo que tenga que ser, pero yo estoy Con la fe de feliz Abraham, con la fe. decía, con la fe de Abraham. Pero esto fue un milagro, o sea, no tenemos duda. Es más, hicimos un concierto de alabanza a Dios, porque esto teníamos que reconocerle al Rey de Reyes lo que había hecho, porque era algo inexplicable. Hicimos una misa de agradecimiento y un concierto para alabar a Dios, porque me llegaba mucho al corazón que también a través de la alabanza se le puede agradecer y pedir a Dios, pero Sí. alabándolo, como hijos, como un Claro, hijo que claro. llega y alaba a su padre, no como un cliente que llega y un trueque y a cambio, un hijo que llega y alaba a Dios, a su padre. Y vino el grupo Kairos, que es un grupo muy famoso allí, que Sí, de a hecho mí estuvo me en la suena mucho JMJ Kairos. Son en nuestros Lisboa. amigos. Es que vine a la JMJ con mi Sí. hija a ver al Papa en Lisboa. Y ellos cantaron Y ahí estuvieron ellos dando Y conciertos. cantaron una canción, ¿cuál era? Que Carmina empezó a llorar. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no Se voy a llama, creer? escúchenla, ¿cómo no voy a creer? Porque se habla de vi familias restauradas, vi los pródigos volver, vi las cadenas romperse con tanta confesión, vi los enfermos sanar. O sea, habla de los milagros que hoy día hace Jesús, porque Jesús está vivo, tenemos un Dios vivo, estoy convencida, y los milagros Y siguen ese es el existiendo. ejemplo más grande. la verdad. Pero hace falta que nosotros oremos de verdad, con el corazón. Una oración sentida desde el corazón. Sí. Así es, Y que, creérnoslo, y que intercedamos por el mundo, por la paz, por las familias. Exactamente. Es muy importante lo Justamente, que las estáis familias haciendo. hoy en día es vital. Sí, y una familia sana construye una sociedad sana, ¿no? Porque Así si no hay familias sanas, no podemos pedir una sociedad sin guerra, ¿no? Empecemos por el núcleo que es la familia, y de la familia el núcleo es el matrimonio. Así es. Bueno, ha sido impresionante teneros aquí en Refugio Zabala, en Sin Rodeos, ¿eh? Os lo agradecemos muchísimo, de verdad, que hayáis pasado por aquí, desde toda esa peregrinación que lleváis, ¿verdad? Por todos esos sitios tan maravillosos. Y bueno, pues que tengáis buen regreso a México
y ya estamos unidos en oración, ¿verdad? Totalmente, el placer es nuestro y gracias porque nosotros somos fans de ustedes, de todo el programa y, Qué bonita labor. Cuando nos dijeron, Karen me dijo, oye, pues sí, que nos quieren hacer una entrevista. Que No, nos pues yo hagan estaba una feliz y alegre porque era la guindilla del pastel para este viaje Para cerrar con broche de oro. con broche de oro. Pues nos alegramos Ok. y damos gracias a Dios, ¿verdad? Así Que es. Que este dijeron canal que sí. está ofrecido cada día pues a la Virgen, a San José, al Padre Pío, a nuestros, pues a Ama de Esperanza, a todos, a Carlo Acultis, a todos los santos. Así que, bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, pues ya habéis visto este matrimonio, pues que están trabajando juntos para el reino de Dios. Y bueno, pues ayudando a tantas personas y tan importante como es hoy en día, pues la familia, ¿no? Así que bueno, pues os lo agradezco mucho de verdad y os espero un martes más, si Dios quiere, a todos. Gracias.